Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy, y luego de la entrevista que compartimos la semana pasada con la ingeniera agrícola Leila Alcalde Banet sobre horticultura terapéutica, vamos a continuar con el tema de las coberturas. En este caso, las coberturas o mulchings inorgánicos. Si te interesa, quédate que el tema lo voy a desarrollar después de este pequeño anuncio. A partir de marzo vas a poder encontrar en esta misma sintonía, pero sobre todo en la plataforma iVoox, un nuevo episodio diferenciado de un nuevo podcast. Este nuevo podcast se va a llamar Aprende Jardinería. En él, que es un podcast premium, es decir, de pago con una mínima suscripción mensual, vas a ir accediendo a distintos conocimientos que hacen a un jardinero profesional. Vamos a ver desde cómo modificar un jardín, cómo diseñarlo, las plantas a incorporar para sol, para sombra, cómo va a ser una plantación, cómo construir un estanque y demás, poco a poco. Vamos a ver en los primeros episodios una introducción muy general y luego vamos a ir en detalle, en profundidad, con cada uno de los temas. Van a ser episodios muy breves, de 5 minutos, poco más, poco menos, para que puedas ir apropiándote de todas esas herramientas que te permitirán tener tu jardín más lindo cada día. Entonces, marzo, nuevo podcast. Este continúa siendo libre, gratuito, compartiendo información, entrevistas y todo lo que te comentamos sobre plagas y enfermedades con Fernando, pero le sumamos una nueva familia que es Aprende Jardinería. Y ahora sí, vamos al tema de hoy, las coberturas o los mulchings inorgánicos. Por si no escuchaste los mulchings o coberturas orgánicas, te recuerdo que de ello hablé en el episodio 122 y hoy vamos a ver qué beneficios nos trae aparejado el uso de aquellas coberturas inorgánicas. ¿Qué podemos utilizar como cobertura inorgánica? Bien, tenemos algunos de origen volcánico, como por ejemplo la arcilla expandida o la pomeca. Podrías utilizar trozos de ladrillos cerámicos, también las gomas de las cubiertas que vienen pulverizadas, trozos de tela, más bien sintéticas, para ir haciendo coberturas. Estos materiales no van a aportar ningún tipo de nutrientes, pero sí van a reducir la pérdida de agua desde el suelo. ¿Cómo se van a colocar? Lo normal o lo ideal es colocarlo sobre una tela, sobre una membrana geotextil, y eso te va a ayudar, por un lado, a que este material que estamos usando, que normalmente va a tener un fin estético, además de funcional, no se vea ensuciado por el suelo que está debajo, por ejemplo, con la lluvia, con el riego, que no se ensucie con barro. Además, esta tela va a impedir que aquellas hierbas, aquellas semillas que hayan quedado de hierbas no procedentes, de malezas, que están por debajo del suelo, puedan emergir a través de esa cobertura. Entonces, la cobertura va a tener una función práctica, estética, pero no así biológica. ¿Podrías utilizar otros materiales? Seguro que sí. El tema de las gravas ya hemos hablado que son las piedras o cantos rodados o piedras de río o mármol, por ejemplo, triturado. Se pueden aplicar cualquiera de ellos e incluso combinarlos para dar algún detalle artístico a ese diseño paisajístico. ¿Cómo lo vas a aplicar? En principio no se colocan directamente sobre el suelo desnudo, aunque también lo podrías hacer. Lo ideal es colocar una pequeña capa de arena fina como para poder darle un nivel bien parejito. La tela esta que te comentaba yo anteriormente, esa membrana geotextil, que va a evitar que las malezas atraviesen esa cobertura desde la parte inferior y si alguna semilla cae, comienza a germinar esta nueva planta, esta nueva hierba no procedente, podemos tomarla y retirarla con facilidad porque sus raíces no se van a anclar al suelo. La ventaja de estas coberturas del tipo inorgánico es que no se degradan, no se biodegradan, entonces no hay que estarlas reemplazando o reponiéndolas con el tiempo. Con respecto a los geotextiles, hay muchísimos en cuanto a materiales, en cuanto a espesores, pero
sí te recomiendo que cuando elijas el que vas a utilizar sea permeable. ¿Esto por qué? Primero, va a permitir que el agua de lluvia o del riego que tengas instalado, y si está por encima, por ejemplo, un riego por aspersión o un riego presurizado que riega desde la parte superior, pueda lavar ese mulching y el agua penetrar en el suelo y en consecuencia las raíces de las plantas que están en ese arreglo, en ese cantero, por ejemplo, puedan absorber el agua. Y además permite que el suelo respire. Y cuando me refiero a suelo me estoy refiriendo a todo ese conjunto de microorganismos que se encuentran en ese suelo donde se desarrollan las raíces. No te recomiendo por ninguno de los medios utilizar un nylon para separar el suelo de las piedras. He visto muchos casos que lo han hecho, la durabilidad es inferior, se terminan rompiendo con el tránsito, así que eso es desaconsejado, además de que impide, por ejemplo, que el agua llegue a las raíces y el riego tenga que ser muy localizado a la altura de cada una de las plantas que estén en ese arreglo. Si querés ver alguna imagen de cómo se colocan estas coberturas, te invito a que te sumes al canal abierto de Telegram, el de Jardinería y Paisajismo, en t.me/jardineros, y de esa forma vas a ver este artículo que publiqué ya hace varias semanas atrás, donde podés observar cómo se colocan las coberturas y alguna que otra imagen al respecto. Continuando con el desarrollo del tema, en algunas ocasiones queremos hacer algún arreglo y queremos marcar, por ejemplo, 2 o 3 líneas con distintos tipos de coberturas. Por ejemplo, una grava de color blanco, al lado una grava de color gris y más allá posiblemente arena. Es un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento para compartir. Si colocáramos estas gravas una al lado de la otra, el tránsito haría que se terminen mezclando y que una se pase al sector de la otra. En este caso recurrimos a la colocación de perfiles metálicos, normalmente también hay algunos plásticos. Yo suelo usar chapa de acero galvanizado o acero cótem para poder delimitar precisamente cada una de estas franjas. ¿Qué precaución voy a tener? Primero, que queden, por ejemplo, si tomamos unas fajas de unos 25 centímetros, unos 20 enterrado y 5 por encima del nivel del suelo, que va a ser de barrera de contención de la grava que utilicemos. Si utilizamos piedras o gravas más grandes, iremos modificando el espesor de esta lámina metálica que colocamos. Las plásticas no se consiguen muy fácilmente en el mercado local y terminan, para mí, no siendo lo mejor. Son mucho más blandas, más fáciles de moldear, pero difícilmente contienen las piedras de un calibre un poquito mayor. Si no te gusta el borde del perfil metálico, lo que puedes hacer es colocarle un borde de goma, una banda de goma tipo burlete, como la de las puertas de los vehículos, para que ese perfil metálico no quede expuesto y alguna criatura se pueda lastimar. Ahora, ¿qué cantidad vas a colocar de esta grava? Todo va a depender si es una zona de tránsito o no. Si es un sendero que está con esta grava para el tránsito, lo que te diría es que utilices una capa de entre 5 y 7 centímetros. Eso te va a permitir que se camine y que, por más que se desplacen las piedras, no se vea la tela que está por debajo. Si ahora el uso es meramente estético, con una capa de 3 a 5 centímetros puede funcionar muy bien. Insisto, todos estos espesores van a depender del tamaño de las piedras que estemos utilizando. Y como verás, me he concentrado en las gravas porque es de las que más se usan en mi zona, de las que más empleamos aquí para los jardines. Podés utilizar las otras que te había comentado, pero eso ya queda a tu gusto. De las inorgánicas, yo prefiero las naturales y en este caso la piedra. Espero que te haya sido útil. Con esto hemos llegado al final del episodio. Que la información te haya agradado. Si es así, por favor, dejadme un comentario, el me gusta, compartir el episodio para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Nos estaremos encontrando entonces el próximo jueves en una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisajismo con la colaboración de mi colega Fernando Rivero. Hasta entonces y muchísimas gracias.